Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos con Cristina Vélez. Cristina Vélez es PhD en Administración con énfasis en estudios organizacionales, máster y posgrado en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente es decana de la Escuela de Administración de la Universidad de EAFIT. Ha ocupado altos cargos en el sector público, incluyendo las secretarías de Integración Social y de la Mujer en Bogotá y la vicepresidencia de Articulación Público-Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cristina, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, Carolina, por la invitación y estoy muy emocionada de hablar de ciudad y de todos los pedacitos que hay detrás del proceso de construcción de ciudad. Me contaste que me llamó mucho la atención que se hace urbanismo a partir, cuando fuiste funcionaria de la Secretaría de la Mujer, a partir de la seguridad de la mujer. ¿Cómo es esto? Bueno, pues de hecho se hace urbanismo a partir de las experiencias de las personas y es, Ok. digamos, una dimensión de la conversación sobre el urbanismo que es complementaria a la arquitectura, por decirlo de alguna manera, y es cómo viven las personas la ciudad. Y uno de los retos que se está trabajando hace bastante tiempo, yo creo que hace unos 16 años, es cómo las mujeres viven la ciudad. Y cuando tuve el privilegio de ser secretaria de la Mujer de Bogotá, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, tuvimos un programa que se llamaba Ciudades Seguras, pensando en cómo hacer que las mujeres pudieran vivir la ciudad de diferentes maneras. Entonces, hicimos cosas como mapeo, por ejemplo, de las ciclorrutas, esto lo lideró Ángela Anzola, en el que mirábamos, por ejemplo, cómo percibían las mujeres diferentes elementos en las ciclorrutas que podrían afectar su seguridad. Y esos son elementos que tienen que ver con el urbanismo, tienen que ver con la posibilidad de ver y ser vista, o sea, básicamente cómo construye un espacio para que haya visibilidad, con la iluminación, con los obstáculos, con la percepción de seguridad que en últimas hace que las personas vivan de una forma diferente. Claro, y la mujer, mejor dicho, donde la mujer se sienta segura, todos están seguros. Total, total, eso siempre sucede. De hecho, hace poquito en la Universidad de AFIT, ya en una nueva vida, un grupo de profesoras de mercadeo usaron herramientas de mercadeo, o sea, las mismas herramientas que se usan para mirar si uno prefiere el jabón X o el jabón Y, para medir cómo las mujeres vivían su trayecto en el transporte público. Entonces, cómo se sentían cuando se bajaban del metro, en el caso de Medellín, al último, digamos, en la última milla de su trayecto. Y lo que usaron fue pulseras galvanizadas y unas gafas que, pues unos eye trackers que miran dónde miras, que pueden analizar qué tipo de cosas estás revisando para poder complementar, digamos, esos ejercicios que se han hecho desde el mapeo de las ciudades de un ojo externo, sino ya viendo cómo viven la ciudad. Entonces hay una conversación muy amplia sobre cómo se puede crear una ciudad más segura O sea, o más amplia. estos aparatos servían para medir la emocionalidad de la mujer en el momento en que siente temor o siente, wow, Sí, y es las mismas herramientas que se usan en mercadeo. ok, Pues, si se te sube las atención. pulsaciones, la temperatura, miras, cómo te mueves y con eso lograron hacer un estudio que en última, si tú pudieras mapear lo que miramos nosotros de mirar la ciudad y de identificar dónde había espacios donde había visibilidad o no había visibilidad y cómo se sintieron las mujeres, yo creo que uno puede encontrar como una correspondencia de probablemente una sensación de mayor seguridad, donde hay básicamente las variables de presencia de gente, iluminación, la posibilidad de ver y ser vista y, digamos, variedad de personas, como que haya hombres, mujeres, niños, etcétera. Tiene que ver también, por ejemplo, el comercio o, por ejemplo, los usos en las zonas donde son más seguras o menos seguras. Totalmente tiene que ver con los ojos en la calle, ¿no? Claro. Y yo creo que esto fue una cosa que le aprendí pues a Peñalosa. Yo no soy urbanista, tengo una formación de ciencias sociales, pero era esta obsesión de que la ciudad tenía que tener ojos en la calle y que lo que hemos construido en los últimos años, que asociamos como al estatus de ciudades, perdón, de ciudades muy encerradas hacia sí Sí. mismas, de estos conjuntos residenciales con muros alrededor o que venden como una señal de estatus unos primeros pisos totalmente cerrados o con parqueaderos, pues eso a la larga genera una ciudad que es más hostil para las personas más vulnerables y que realmente uno tiene que estar pensando en los ojos en la calle todo el tiempo.
desde cómo diseña la infraestructura pública hasta, ojalá, cómo se generan incentivos para que la infraestructura privada también tenga en cuenta estas variables. Claro, entonces ahí la sociedad empieza a apropiarse de esos espacios públicos, empieza a sentirlos propios, se empieza a lo que tú dices, tener los ojos en la calle y que genere seguridad. Ok, también me contaste que han tenido también estudios que tienen que ver con los niños. El niño de 90 centímetros, ¿qué pasa con ese niño y la percepción del niño con la ciudad? Es que esa es la misma, es una conversación que tiene la misma conversación desde otra mirada, y es Claro. también cómo se hace la ciudad más amable para las personas que han sido excluidas de los espacios públicos. Y hubo un programa que de hecho, pues el programa terminó, pero quedaron sus semillitas, y es una conversación que he seguido en los últimos años y que sigue creciendo, y es cómo se genera una ciudad para para la primera infancia, los menores de 95 centímetros. Y un programa que financió la Fundación Bernard Van Leer, eh, que se llama Urban 95, pasó en varias ciudades de América Latina, y en el que se escogieron unos barrios específicos, y en esos barrios específicos hubo unas intervenciones de acupuntura urbana para lograr que la ciudad fuera más amable para los chiquitos, para los menores de ¿Qué 95 quieres centímetros. decir con acupuntura urbana? ¿Y qué es eso? Eso también aprendí en ese momento. Y era cosas que uno podía hacer que tenían que ver con desde arreglar andenes para que hubiera más seguridad, generar espacios para que los carros, o incentivos que pueden ser desde policías acostados hasta pintura en la calle para que los carros pasaran a menor velocidad, pero también incorporar juegos. Entonces eran cosas que se hacían específicamente, como que no Puntuales. puntuales, hiperpuntuales. De hecho, en Bogotá se hizo en un barrio que se llama La Casia, en Ciudad Bolívar, y era pensando en un barrio que iba a estar impactado por la construcción del Metrocable, y que de hecho se ha transformado enormemente por la Metrocable. Dios mío, se me salió el paisa total, de Transmicable. Sí. La construcción del Transmicable en Ciudad Bolívar, y lo que hicimos fue, junto con la comunidad, diseñar esas intervenciones. O sea, ¿cómo hacemos para que los niñitos y niñitas puedan volver a salir al parque? ¿Y qué se necesita para que salgan al parque? Tal vez una adecuación de los juegos, o tal vez las mismas variables que hemos visto, que el espacio esté abierto, que no haya puntos donde no puedan Sí. ver o ser vistos. Pero también hubo iniciativas como pintar cosas en la calle para que el trayecto de los chicos del jardín a la casa, o de la casa al transporte público, fuera agradable. Se vuelva. Y uno los veía a los niños jugar y apropiarse de su espacio. Y hubo una cosa que a mí me parece muy particular, y es que había una zona que se había vuelto el botadero De basura. del botadero de basura, sí, el botadero de facto de basura, y como que una conversación con la comunidad de qué podíamos hacer. Y la conclusión era que teníamos que poner una imagen de la Virgen en el botadero. Ah, claro. Allá la respetan. Pero imagínate tú conseguir pues recursos públicos para poner una Virgen, imposible, o sea, imposible, o sea, hubiera terminado yo en la cárcel. Entonces nos tocó como conseguir donaciones para poder poner una imagen de la Virgen en ese espacio, y fue literalmente santo remedio. Y se generaron con la comunidad ese tipo de intervenciones, que por lo demás, eso fue un caso puntual, pero esas son conversaciones que han crecido y que son conversaciones que están sobre la mesa en la definición de política pública urbana en este momento, afortunadamente. Afortunadamente, porque hasta entonces se tiene en cuenta el mito, el rito, realmente lo social. Total, ¡Qué maravilla! total. ¿Esta de Urban 95 solo se ha dado acá? ¿Me contabas que se ha dado en otras ciudades? No, sé que en ese momento se hizo también en Brasil, creo que en Curitiba, si no estoy mal, pero no estoy absolutamente segura. Y después escogían ciudades, otras ciudades. Entonces, como que cada año la Fundación Bernard Van Leer financiaba el proyecto en una ciudad y después buscaba otras ciudades. Pero yo creo que el objetivo no era solamente la intervención de la CASIA, sino poder generar esa conversación en quienes estaban tomando decisiones, que en últimas es una conversación que tiene que ver con el cuidado, es en últimas cómo hago una ciudad que cuide, que tiene que ver con la conversación de las mujeres, que en últimas es cómo hago una ciudad para quienes cuidan, o una ciudad que también cuide a quienes cuidan. Claro, es una red social que tiene que fortalecerse Total, desde el urbanismo y la arquitectura. total. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y los espacios públicos?
que son jardines infantiles, que son equipamiento. Ajá. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Yo, Eh, bueno, hay como una anécdota y es que yo pues he sido funcionaria pública en varios momentos de mi vida y siempre he sido desde políticas un poquito más abstractas, o sea, desde o políticas sociales o políticas de desarrollo económico, siempre había trabajado en eso. Y cuando trabajé en la alcaldía de Bogotá, yo era, pues tomaba el pelo que yo era la líder sindical del sector sin render, porque no sé qué no hay imagino. no había, o sea, no había esa discusión de, bueno, esto va acá. Pero cuando fui secretaria de Integración Social, tuve la oportunidad y también el enorme privilegio de trabajar en pues con un montón de personas, porque esto fue un proyecto colectivo en el que participaron desde María Consuelo Araujo, Richard Romero, después estuve yo y estuvo Cani Penning, estuvo un montón de gente pensando pues, en entregar unas obras, pues, 30 jardines infantiles, que por lo demás eran unos jardines que generaron un impacto grandísimo en la ciudad, no solamente para la atención de los niños, sino que un jardín puede transformar una comunidad entera. ¿Por qué? Porque se vuelve un espacio de encuentro, porque genera, digamos, como un embellecimiento de la zona. Y no estoy diciendo que eso sea trivial o ¿No? trivializando una cosa, sino que el hecho de que haya un espacio, eh, Estéticamente bien sí, concebido, hace que la gente se apropie de él, se sienta orgullosa. sí, total. Y por eso una de las cosas que hicimos es que los diseñadores, los arquitectos de los jardines eran los mejores del país. O sea, de ahí han salido varios premios de arquitectura. Yo no le tiendo a parar tantas bolas a eso, entonces no te puedo decir cuáles, pero sé que se han ganado varios premios de arquitectura. Hay un jardín que se construyó en San Cristóbal Sur, que yo pues tomaba el pelo y decía que era como el Guggenheim de Bogotá, porque habían hecho un diseño en una ladera muy difícil de construir. De hecho nos sacó canas tratando de lograr la estabilización del terreno, y las escaleras se diseñaron como de hecho, no tenía escaleras, se diseñó una rampa en espiral que uno diría, bueno, pues esto es una veleidad de un arquitecto que le pareció súper chévere hacer una rampa. Realmente era La solución. la solución, porque era la forma de que pudieran entrar chiquitos que estaban empezando a caminar, personas con discapacidad. O sea, terminaba siendo el jardín más incluyente de todos por un tema de diseño. Y por lo demás terminó generando un impacto en el barrio impresionante, que se volvió el centro de encuentro y se volvió un espacio que, pues por lo demás, no solamente cambia las dinámicas, sino que valoriza las propiedades. En el 2018 hubo un fenómeno muy especial que se dio en Bogotá y en algunas ciudades de Colombia, en las ciudades principales, y fueron las migraciones que venían de Venezuela. ¿Qué pasó con todo esto y cómo se prepararon para recibir esta crisis? Además, esta es una crisis que tuvo mucho que ver con la ciudad y cómo se vive la ciudad. No nos preparamos porque no había forma de prepararse. Y de hecho, una de las cosas que nos pasó en ese momento es que tú mirabas como la normativa que había en Colombia para atender crisis y había, mejor dicho, todo tipo de protocolos, desde la caída de un asteroide, y no estoy tomando el pelo, o sea, literal, Sí. hasta la emigración masiva de colombianos. Pero no habíamos contemplado, no había ningún marco normativo para atender la migración, pues una crisis migratoria como la que vivió Colombia en el 2017-2018, donde llegaron casi 2 millones de personas migrantes a quedarse en Colombia, de los cuales se estima que unos 800.000 se quedaron en Bogotá. Y por lo demás, Bogotá se volvió una ciudad de paso, porque muchas personas que venían o caminando o venían, pues, como pudieran, desde echar dedo en la carretera hasta los 3 pesos que conseguían para un bus, llegaban a Bogotá antes de seguir su camino hacia el sur del continente. Y tuvimos que ser absolutamente creativos en buscar alternativas para atender la crisis. Y hay una decisión, em, creo que muy acertada por parte del alcalde Peñalosa, y es que él declaró que Bogotá iba a ser una ciudad abierta a las migraciones. Y esa declaración tenía que ver con muchas cosas. Tenía que ver, por supuesto, con una convicción ética y moral de que era lo correcto, lo correcto de hacer en ese momento era ser abierto a los migrantes, pero también había una decisión que tenía que ver con cómo estaba creciendo la ciudad. Bogotá hizo transición demográfica mucho antes que el resto de Colombia, y Colombia hizo transición demográfica mucho antes que el resto del continente. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos teniendo mucho menos bebés
que el resto de la región desde hace mucho tiempo. O sea, Bogotá debe tener una tasa de natalidad de 1,6 sin ningún problema, o si no más bajita. Y 6%. 1,6 Ah, hijos por perdón. mujer Ah, perdón. o menos. Es decir, eso es por debajo de la tasa de reemplazo. Ok. Tenemos una tasa de natalidad por debajo de la tasa de reemplazo en Bogotá y hay barrios, si tú lo miras por localidades, hay localidades donde puede ser menos de uno sin ningún problema. Y obviamente era como si nos estuvieran regalando un bono demográfico a la ciudad y eso lo teníamos. Pues lo tenía muy claro el alcalde, que eso era una oportunidad para Bogotá. Y la instrucción que él dio fue, hagan todo lo que tengan que hacer para poder atender a los migrantes y por favor sean muy creativos en cómo nos movemos con la normativa porque no había un marco legal. Bueno, Y uno de los problemas más graves fue que muchas de las personas empezaron a llegar y se empezaron a sentar alrededor de la terminal de transporte. Y esos asentamientos alrededor de la terminal de transporte, por lo demás, estaban en una zona que podía presentarse para todo tipo de esto problemas. es en la 39, en la calle 39. ¿La Esperanza? Sí, En la sí, Esperanza. sí, sí. Y estaban como en un bosquecito que hay detrás de la terminal, donde hay un caño de un lado, caño de otro lado y un montón de árboles. En las condiciones de Bogotá, los caños se pueden inundar en cualquier momento, se puede caer un árbol, eran además eucaliptos de esos que todos sabemos que tienen muchos riesgos de caída, podía caer un rayo, y empezaron a surgir carpitas, carpitas, otra carpita, otra carpita. Llegó un momento en que En había riesgo. casi 2.000 personas viviendo en En riesgo. carpitas, en un riesgo altísimo. Niños, Y familias ancianos, o sea, enteras. familias enteras. Y nosotros tomamos una decisión que fue controversial, pero pues era lo que tenemos que hacer en ese momento y fue reubicar a las personas que estaban ahí en unas canchas de fútbol que había que tiene la Secretaría de Integración Social, en donde hoy hay un equipamiento espectacular por detrás de Compensar en la 68. Obviamente los vecinos nos detestaron con pasión. Y nos detestaron con pasión porque además yo les prometí que ese campamento se levantaba el 16 de noviembre, 16 de enero, esto era más o menos finales de noviembre y nadie me iba a creer, pues ¿Cuánto por tiempo eso. era del momento en que llegaron a las canchas y del momento que estabas proponiendo? Teníamos 2 meses, 2 meses. 2 meses y lo que hicimos con las personas fue, bueno, vamos a darles aquí una alternativa de vivienda por 2 meses. Esto es absolutamente temporal. Y lo que hicimos fue un plan de choque para acompañar familia por familia, de bueno, ya que ha hecho, que el niño ya, o el niño, la niña ya está inscrito en el jardín, ya tiene entrevistas de trabajo, empezamos a traer todo tipo de ferias laborales, todo tipo de capacitaciones, organizamos toda la capacidad que había o sea, nos ayudó desde la orquesta de la Armada hasta los Boy Scouts, hasta todo el mundo iba a hacer actividades todos los días, porque no podíamos usar Imagínate. además recursos públicos para financiar nada de lo que pasaba ahí, porque pues hubiéramos terminado todos en la cárcel más o Quemados, menos. quemados. Y la idea fue o sea, mover las personas que estaban ahí en este campamento, que era muy peligroso, a uno temporal, y mientras tanto construir una política más estructural pues que incluyó de hecho centros de atención a los migrantes en la terminal, en Teusaquillo, donde les diéramos asesoría legal, donde les ayudáramos con los papeles, donde les ayudáramos a conectarse con oportunidades laborales y poder como manejar la cosa de mediano plazo y la crisis de corto plazo. Y aquí hubo una conversación muy interesante sobre la ciudad, porque aquí hubo otro arquitecto que es fantástico, que es Martín Ancelini, que trabajaba en la alcaldía, y yo le pregunté un día cómo hacemos, cómo se te ocurriría a ti crear como unas casas temporales para poder tener un espacio digno para los migrantes. Al final no logramos hacer nada de eso, los tuvimos en unas carpas, em, pero las personas que estaban ahí lograron conectarse con trabajo, lograron conectarse. ¿De qué población estamos hablando? ¿De los es- 2 millones al tiempo? No, 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 no. Ahí en el campamento Sí, teníamos 1.200 personas ok. en un campamento. Suena poco, Muchísimo, eso es mucha gente. muchísimo. Todo el tema de alcantarillado, todo el tema de No, agua, todo el tiempo de era, darle servicios. era un camello. Pero esto terminó llevando a que Martín hiciera su tesis y está terminando su tesis de doctorado en formas como móviles o formas ligeras de construcción, pensando en población vulnerable, que digamos fue un, Y en un crisis. subproducto hermoso de esta crisis.
Ahora, en ese momento lo que nos funcionó no estaba en los papers ni estaba en la literatura de política pública, sino estaba como en el sentido común. Yo por las mañanas y pues todo el equipo yo llegaba a las 7 de la mañana o antecitos, casi que a las 6 de la mañana al campamento, iba carpa por carpa, era como que ya se despertaron, ya el niño se lavó los dientes, ¿qué hacen en pijama? Hasta ahora nadie está en pijama, y como una cosa de social, pero también de manejo del espacio, que fue súper bonita al final, porque como te dije, las personas que estuvieron en ese campamento terminaron, la mayoría con el estatus regularizado, Ajá. y la mayoría terminaron ahorrando esos meses que estuvieron ahí, donde tenían comida, donde quedarse Claro. y unas condiciones relativamente dignas, y pudieron como poner el primer pasito en la ciudad. Yo no sé qué pasó, a mí me Te iba a gusta preguntar, ¿qué pasó? O sea, se reubicaron, están hacer reubicar. estables, ¿sabemos algo? No, Nada. me gusta, o sea, ahora que lo dices, me encantaría hacer como ver qué pasó, quién estuvo ahí, y yo tengo un listado, pero saber quién estuvo ahí, qué pasó después, pero la verdad es que al final cada persona tenía un plan. Em, y fue una forma de pensar la ciudad diferente, porque por ejemplo, las alternativas de espacios donde podíamos hacer este campamento eran limitadas, pero la mayoría quedaban cerca a poblaciones muy vulnerables. Entonces, lo que pensamos en ese momento era que establecer ese campamento en una zona donde hubiera una población vulnerable, íbamos a generar una bomba social. En cambio, haber hecho esto en un barrio que ha crecido, pues de hecho los vecinos de enfrente es un conjunto residencial con cancha de squash y super play. Entonces, pues era una decisión a propósito, era como aquí no vamos a generar un trauma social porque vamos a poder lograr que las personas pues tengan lo mejor, puedan generar, pues buscar oportunidades y luego vamos pues a crear una bomba. Al final le cumplimos a los vecinos la promesa. Sí se fueron el 16 de enero, no sé cómo, o sea, yo no sé si uno a veces es bueno, a veces de buenas, pero creo que Lo lo lograron. logramos. La virgencita del otro. No sé. O el susto de que si esto no funciona, ¿qué va a pasar? Pero todo el mundo reubicado y ya con Sí, planes, lo que tú dices. con planes. Nosotros en integración social, o sea, la alcaldía de Bogotá tiene, yo creo que es probablemente el cuerpo de funcionarios más técnicos que hay O sea, diversidad de técnicos. sí, en el país. O sea, ni el Departamento Nacional de Planeación tiene esa calidad de gente. Entonces, como que hay funcionarios con mucha experiencia que han trabajado en muchas administraciones, y esos funcionarios tienen como, por ejemplo, las personas que ayudaron a diseñar esta intervención eran personas que llevaban trabajando con habitantes de calle mucho tiempo. Y parte del trabajo con los habitantes de calle es que los habitantes de calle reconstruyan un proyecto de vida, porque lo que pasa en esas condiciones es que la gente corta con muchas de las normas sociales, corta con muchos pues de los hábitos que uno tiene todos los días. O sea, una persona funcional en esta sociedad se lava los dientes por la mañana, saluda, pues, Tiene una cama, la sí, tiene, se viste, se baña y hace algo. sí, ellos son muy buenos ayudando a las personas a reconstruir esos hábitos. Y eso fue, pues digamos, una versión modificada de eso fue lo que hicimos en el campamento. Era como, esto es temporal, usted tiene que reconstruir su vida con una cosa que lo ayude a usted a soñar. Entonces, ¿cuáles son sus planes? Como que esa intervención fue con una experiencia de muchos años, de muchas personas, de atendiendo población vulnerable. Entonces, digamos que ahí está como un poquito esa magia de gente que sabe vivir la ciudad y que sabe pensar esa dimensión social de la ciudad. Como quien dice, te ayudo, Sí, yo te ayudaré, ayúdate que yo te sí, ayudaré. sí, sí, sí. Exactamente. Oye, qué interesantes proyectos, qué bueno saber que existen y que están ahí. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido una conversación muy especial porque, claro, estamos viendo la construcción de ciudad desde otro punto de vista, desde el tejido social. Total. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en otro capítulo de nuestro podcast. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En nuestro próximo podcast
conversaremos con Jimena Samper de Neu sobre la humanización de la ciudad a través de la vivienda y el espacio público. No te lo pierdas.